Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Lobato, ¿qué vimos la clase pasada? Por favor, ¿me ayuda? En la tabla periódica, el nombre de los elementos y sus símbolos. Ya, muy bien. ¿Eso es lo que vimos, señorita Castillo? Vimos sobre el enlace químico y la estructura de Lewis. ¿No es cierto? Ya vimos otra cosa, ¿no es cierto? Los enlaces químicos y las estructuras de Lewis. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la clase del día de hoy. Haciendo un pequeño resumen. ¿Sí? Bueno, los enlaces químicos, ustedes saben que se clasifican en tres. ¿Sí? Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico, ¿no es cierto? Básicamente son esos tres. En enlace iónico es la unión de un metal con un no metal. ¿Sí? No olvidarse esto. Iónico, metal con un no metal. Covalente, la unión de los dos no metales. Y el metálico, obviamente, el nombre le está indicando, ¿no? ¿Sí? Está indicando básicamente cómo se están formando por la unión de metales. Ya se bloqueó nuevamente. Bueno, el enlace iónico, ¿no es cierto? Como decíamos, está formado por átomos metálicos y átomos no metálicos. Los covalentes está formado por átomos metálicos. No metálicos, perdón. ¿Sí? Y el metálico por átomos metálicos. Aquí tenemos que ver y ver específicamente qué son, ¿no? Estos enlaces, por un lado, ceden electrones, por otro lado, ganan electrones. ¿Sí? Por lo que les hace átomos positivos o átomos negativos. ¿Sí? El covalente, en cambio, comparte electrones. Por favor, tomar en cuenta esto, ¿no? El iónico cede o gana electrones y el covalente comparte electrones. ¿Sí? Dentro del enlace iónico, esto ya vimos, señorita Castillo. Ya, ¿no es cierto? Sí, dice. En el enlace iónico, ¿no es cierto? Un elemento queda positivo. En este caso, el metal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es el que cede electrones. El no metal se hace negativo. ¿Por qué? Porque es el que gana los electrones, ¿no es cierto? Vean, aquí teníamos el ejemplo del cloruro de litio, ¿no? En este caso, el litio cede los electrones y el flúor recibe los electrones. ¿Sí? Vean, por eso dicen, este proceso de transferencia de electrones se forman iones. El átomo pierde electrones, queda cargado, el átomo que pierde electrones queda cargado positivamente y se llama catión. Y el que gana electrones queda cargado negativamente y se llama anión. ¿Sí? Ambos iones adquieren la configuración de un gas noble y eso quedamos, ¿no es cierto? ¿Por qué se le relacionaba con el gas noble? Porque todos los gases nobles, ¿no es cierto? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿sí? En su último nivel de energía tienen saturado con 8 electrones, ¿sí? En cambio, el resto de elementos químicos, ¿no es cierto? Tiene que saturarse con 8 electrones para cumplir básicamente con esto de la regla del octeto, ¿no? ¿Sí? Vean, entonces muy importante esta situación. Ay, lo malo cuando me mandan mensajes, me bloquean la pantalla. Me toca nuevamente salir todo. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? En este lado íbamos a hablar sobre
básicamente, ¿no es cierto? Señorita, por favor, Castillo, déme leyendo la página número 54. Sistemas dispersos, soluciones electrolíticas o iónicas. Propiedades físicas de los compuestos iónicos. Cuando se ganan o se pierden electrones, se forman los iones. Cuando un átomo recibe electrones negativos, gana cargas negativas y se forma un anión. Y cuando un átomo cede electrones negativos, se queda con exceso de cargas positivas. Se forma un catión. Las cargas positivas, cationes, atraerán fuertemente a las cargas negativas, aniones. Al mismo tiempo, las cargas iguales se repelarán entre sí. Esto logra que los iones mantengan posiciones fijas, conservando siempre la misma distancia o radio de enlace. La casi inmovilidad de los iones crea estructuras geométricas definidas a las cuales se les llama cristales. Los compuestos iónicos, al ser sólidos cristalinos, son duros quebradizos con puntos de fusión superiores a 300 grados y puntos de ebullición superiores a 1000 grados. Son solubles en agua e insolubles en solventes no polares. Al estar disueltos en agua, pueden conducir la corriente eléctrica. Debido a que sus iones se separan, por ello se los conoce como electrolitos. Ya, muy amable, gracias, ¿no es cierto? Es lo que les decía anteriormente, ¿no es cierto? Las características que presentaban, en este caso, las soluciones iónicas, ¿no es cierto? Que se cargan positivamente, ¿no es cierto? Otras, en cambio, se cargan negativamente por cuando ceden los electrones y cuando reciben los protones. Bueno, vamos a la página número 56, por favor. En enlace covalente. A ver, señor Lalangui, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Señor Lalangui, por favor, ¿me ayuda con la lectura de la página número 56? Elise, no tengo el texto aquí en casa. No tengo el texto, ¿cómo es eso? A ver, señorita Tipan Luisa, por favor, me ayuda con la lectura. Señorita Vázquez, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Enlace covalente. Gilbert Lewis propuso que un átomo podría adquirir una configuración electrónica de gas noble compartiendo electrones con otros átomos. El enlace covalente se forma cuando los átomos, debido a su diferencia de afinidad electrónica, no pueden ceder electrones. Ellos alcanzan su estabilidad electrónica compartiendo electrones. Los dos átomos se forman el enlace covalente, siempre comparten el mismo número de electrones. Así se forman pares de electrones compartidos o enlazantes. Los electrones que no participan en la formación de enlace se llaman pares libres o no enlazantes. Pueden observar en la formación y representación de la molécula de cloruro de hidrógeno. Siga nomás. Hasta terminar. Dependiendo de las parejas de electrones compartidos que se formen, se pueden diferenciar tres tipos de enlace covalente. Enlace simple: cada átomo enlazado aporta con un electrón al par compartido. Enlace covalente doble: ambos átomos comparten dos pares de electrones. Por ejemplo, la molécula de oxígeno con un enlace doble y la molécula de dióxido de carbono con dos enlaces dobles. Enlace covalente triple: se origina si dos átomos comparten tres pares de electrones, como en las moléculas de nitrógeno y acetileno. A cada par de electrones compartidos se los puede sustituir con un guión que representa el enlace y los dos
Ya, muy amable, gracias. 2 electrones, ¿no? Bueno, vean, aquí nosotros debemos establecer la diferencia con el enlace iónico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia básica? En el enlace iónico, ¿no es cierto? Hay ganancia y ¿qué les puedo decir? Pérdida y ganancia de electrones, ¿no es cierto? Por en un lado, un elemento pierde electrones y por el otro lado, el otro elemento gana electrones, ¿no es cierto? Formando los iones, ¿sí? En cambio, en el enlace covalente van a compartir los electrones, ¿sí? Entonces, en este caso, ni el uno pierde ni el uno gana, ¿sí? Entonces, no se cargan ni eléctricamente, perdón, no se cargan positivamente o no se cargan negativamente, ¿sí? No que aquí simplemente comparten los electrones. Dependiendo, ¿no es cierto?, de los electrones que compartes, tenemos el enlace covalente simple, el enlace covalente doble y el enlace covalente triple, ¿sí? Simple está compartiendo un solo electrón, ¿no es cierto? Doble está compartiendo un par de electrones y triple está compartiendo 3 pares de electrones, ¿sí? Entonces vean, es la diferencia, simplemente es en el número de electrones que está compartiendo cada uno de los átomos, ¿no? Como dice aquí, en enlace covalente resulta de compartir electrones entre átomos de electronegatividad similar. La fuerza de unión es la atracción electrostática de cada electrón y ambos núcleos. En el enlace covalente es típico de los compuestos del carbono. Es el enlace de la química orgánica básicamente, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí simplemente vamos a compartir. Ustedes pueden ver los ejemplos que tiene ahí en el librito, ¿no es cierto? Están compartiendo los electrones. En el primero tenemos el ácido clorhídrico, ¿sí? HCl. El cloro, ¿no es cierto? En el primer ejemplo tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Como ustedes saben, el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, ahí comparten, ¿no es cierto? ¿Sí? Al compartir tanto el hidrógeno como el cloro, cumple con esto, con la regla del octeto. ¿Sí? Ustedes ya saben cuál es la regla del octeto, que significa que en su último nivel de energía, ¿no es cierto?, van a tener 8 electrones. Y aquí tenemos de ejemplo, vean. Cuando hablamos solamente de Cl, es un átomo. ¿Ya? Cuando ya está Cl2, ya viene a ser un elemento. ¿Sí? Y si por aquí tenemos NaCl2, ya viene a ser una molécula o un compuesto. ¿Sí? Tienen que diferenciar, por favor, bien esa situación. ¿Sí? Vuelvo y repito. Cl, átomo. Cl2 ya viene a ser un elemento. Y si tenemos otro elemento, ¿no es cierto? NaCl ya viene a ser un compuesto o una molécula. ¿Sí? Vean, en este caso, son elementos iguales, ¿no? Son átomos iguales de cloro. Entonces, el cloro en su último nivel de energía tiene 7 electrones. ¿Sí? Vean. Entonces, para cumplir con la regla del octeto, el un cloro y el otro cloro van a compartir. ¿Sí? Y van a formar, en este caso, el elemento Cl2. Si ustedes pueden ver, contamos, ¿no es cierto? 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Ven? ¿Sí? Aquí, en el oxígeno. Así que aquí está compartiendo 2 pares de electrones, ¿no es cierto? ¿Ven? Tenía 2, tenía 4, tenía 6. Para hacerse un elemento le faltaban 2 pares de electrones. ¿Sí? Y forma la molécula O2. ¿Ven? Y aquí están compartiendo. Entonces ahí si sumamos, ¿no es cierto? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Están compartiendo y están cumpliendo con la regla del octeto. Es el enlace covalente doble. Y aquí tenemos, en este caso, del nitrógeno, enlace covalente triple. ¿Sí? Aquí está compartiendo, vean, 3 pares, ¿no es cierto?, de electrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nitrógeno en su último nivel de energía tiene solamente 5 electrones.
para cumplir con esta regla del octeto, necesitaba 3 pares de electrones. ¿Ya? Entonces ahí comparte. Sumamos, ¿no es cierto? 2, 4, 6, 8. Entonces cumple con esta regla del octeto. ¿Sí? ¿Entendieron por favor eso? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, señores y señoritas estudiantes? Vuelvo y repito. El iónico gana o cede electrones. ¿Sí? Eso métase en la cabecita. El covalente solamente comparte los electrones. ¿Sí? Para cumplir con la regla del octeto. ¿Sí? ¿Cuál es la regla del octeto? Simplemente que en el último nivel de energía tiene que cumplir con 8 electrones. Verán que estoy hablando en el último nivel de energía. Porque dependiendo del elemento químico, ustedes saben que tienen niveles de energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Tomarán en cuenta eso, por favor. Estoy hablando clarito del último nivel de energía. ¿Sí? Ahí tienen que cumplir con esta regla del octeto. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, ¿qué características tiene este enlace covalente? Primeramente, acuérdense, está formado por elementos no metálicos. ¿Sí? Saben que tenemos elementos metálicos y elementos no metálicos. Y tienen su electronegatividad, tiene que ser igual. ¿Sí? Y cuando se unen, no forman iones, lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Los que forman iones es el enlace iónico. La misma palabra le está diciendo. Enlace iónico, forma iones. ¿Sí? El ejemplo que tenemos aquí, vean, es el metano, ¿no? Vean, el metano tiene solamente 4 electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? Entonces tenemos esto. A ver. Ya. El metano tiene 4 electrones en su último nivel de energía. Para que cumpla con la regla del octeto, ¿cuántos hidrógenos necesita? A ver si me entienden. 4. 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el hidrógeno solamente tiene un electrón. Ya, si yo coloco un solo electrón, ¿no es cierto? Sumo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? No cumple con la regla, ¿no es cierto? Entonces necesita 4. 1, 2, 3 y 4. Sumamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y es la fórmula del metano. ¿Ya? CH4. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta estructura, por favor, que utilicé ahorita? Ya vimos eso. A ver, señorita Castillo. La estructura de Lewis. Exactamente la estructura de Lewis. ¿Por qué le pregunta a usted? Porque le veo a toditos, veo que usted responde a sí mismo. ¿Sí? Vean, si hubiera utilizado esto, en vez de esto, una línea, esa me indica los tipos de enlaces. ¿Sí? Cuando hay una línea, es un enlace simple. ¿Sí? Cuando hay 2 líneas, enlace doble. Y cuando hay 3 líneas, enlace triple. ¿Sí? ¿Por qué les indico esto? Porque eso está en el librito, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver donde dice enlace covalente doble. ¿Sí? Ahí está con rojo. Está con 2 líneas, ¿no? Ese es enlace doble. Y más abajo está en el enlace triple. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo, por favor? ¿Les quedó claro esto? ¿Alguien, por favor? Ahorita es el tiempo de preguntar. ¿Sí? Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo.
de la estructura de Lewis. Aquí tenemos el bromo. Tiene su último nivel de energía 7 electrones. Comparte, ¿no es cierto? Aquí un solo par de electrones. En este sería enlace covalente simple, ¿no? De ahí tenemos otros diferentes tipos de enlace que vamos a ver la próxima clase. Covalentes, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Quedó claro esta partecita? Bueno. Bueno, señores estudiantes, nos vemos el día de mañana en biología. Que les vaya muy bien. Que tengan una excelente tarde. Hasta Hasta luego. luego.